Esperanza Viva. Una elección inteligente. Esperanza Viva. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 6. Un idioma inusitado. Pedro siempre fue un buen muchacho. En el colegio nunca dio problemas. En el segundo año de la facultad estaba ansioso por descubrir el mundo. Siempre se consideró un joven promedio, ni muy bonito ni muy feo, ni rico ni pobre. Sus notas estaban un poco arriba del promedio, pero él se esforzaba mucho para obtener esos resultados. Tal vez porque nunca había sido sobresaliente, Pedro llegó a pensar que necesitaba avanzar más en el autoconocimiento y entender un poco mejor el propósito de la vida. ¿Por qué esta insatisfacción si aparentemente todo estaba bien?, pensaba. Alguna cosa estaba mal, pero no sabía exactamente qué era. ¿Cómo podía alguien sentir falta de algo que no sabe qué es? ¿Cómo identificar lo que falta? Él había terminado hacía poco un noviazgo que había durado 6 meses. A los 4 meses de esa relación, Pedro había percibido que no iba a terminar bien. Estaba solo, pero seguro de su decisión. En la facultad estaba feliz con el curso de publicidad. Su padre había logrado jubilarse. Todo estaba bien. A pesar de eso, algo parecía fuera de su control. Un vacío sin sentido insistía en herir sus pensamientos. Un día, mientras volvía a su casa, el ómnibus se detuvo en un semáforo en rojo, en el mismo punto en el que él siempre paraba en ese trayecto. Sin embargo, algo le llamó la atención aquel día. Un muro tenía un grafiti escrito con una caligrafía horrible. Todo hombre carga en sí un vacío del tamaño de Dios. Pedro leyó la frase unas 5 veces, hasta que el ómnibus finalmente siguió su trayecto. Allí mismo, investigó en internet y descubrió que esa frase era atribuida a Fyodor Dostoyevsky, novelista ruso, considerado uno de los mejores del mundo. Él había escuchado hablar de ese escritor, pero no recordaba haber leído alguna cosa de su autoría. Pedro dejó al escritor de lado y se concentró en la frase. Todo hombre carga en sí un vacío del tamaño de Dios. En aquel momento, el muchacho comenzó a preguntarse si era de eso que él sentía esa carencia. ¿Lo que le faltaba sería Dios? Pedro nunca había sentido carencia de Dios, ni siquiera tenía religión. De pronto, las cosas comenzaron a tener sentido. En aquel momento, sus ojos se abrieron a un aspecto de la vida al cual nunca había dado importancia: la religiosidad o espiritualidad. Cuando Pedro llegó a su casa, fue a buscar una Biblia, comenzó a leer el libro de Génesis y recién después de 10 minutos recordó que todavía estaba con la mochila en la espalda. Se quitó la mochila, se cambió de ropa y no se dio cuenta de que el horario de almorzar ya había pasado. La Biblia rápidamente se presentó como un libro rico en misterios, lleno de conceptos que él no comprendía. Pasó a leer la Biblia 1 hora por día. En 2 semanas estaba convencido de que necesitaría ayuda para satisfacer su sed de Dios y de espiritualidad. Tal vez fuese ese el momento de buscar ayuda. Él consideró seriamente la posibilidad de ir a una iglesia. Se acordó de un templo grande y animado cerca de su casa. Allí había cultos todos los días y estaban siempre llenos. Pedro se preparó como pudo, pues no tenía idea de lo que encontraría en aquel lugar ese día. Llegó tímido, como naturalmente era, y pensó en sentarse en la última hilera para observar todo desde allí. Enseguida que entró, fue sorprendido por la música a alto volumen, las personas en pie con los ojos cerrados y las manos levantadas.
se movían de un lado para el otro, cantando la letra de la música que repetía la misma frase varias veces. Como no sabía qué hacer, no hizo nada. Se recostó en la esquina, contra una columna en el fondo del templo, y vio que muchas personas lloraban mientras cantaban. Notó un énfasis en las emociones, la música alta, las repeticiones de frases cantadas, el movimiento de los cuerpos. Todo tenía un fuerte impacto. Cualquiera podía ser fácilmente envuelto por ese ambiente. Pedro resolvió permanecer un poco más y ver qué sucedería. Él había ido a la iglesia para recibir aclaraciones sobre la Biblia, no para participar de un evento tan emocionante. Mientras esperaba, las cosas se fueron haciendo cada vez más envolventes. La música progresaba. Entonces oyó a las personas hablar cosas que no podía entender. Algunas giraban alrededor de sí mismas y caían al suelo. Otras lloraban y parecían experimentar algo muy envolvente. Pedro sintió un escalofrío y agradeció a Dios que nadie hubiera notado su presencia. En cuanto pudo, salió y volvió a su casa bastante confundido. Se hacía innumerables preguntas a sí mismo. ¿En qué momento aquella gente estudiaba la Biblia? ¿Sería todo aquello la manifestación de Dios de quien él sentía falta? ¿Estaría él lleno de preconceptos filosóficos y por ese motivo no reconocía la actuación del Espíritu Santo? Esa experiencia de Pedro no fue muy agradable, pero para millones de personas, lo que Pedro observó es la más gratificante y profunda experiencia religiosa que un cristiano puede vivir. Para ellas, hablar en lenguas y tener los sentidos arrebatados es evidencia de que el Espíritu Santo tomó cuenta de la persona, que ella está consagrada a Dios y por lo tanto bautizada por el Espíritu. Sin embargo, innumerables preguntas surgen en la mente de otros cristianos. ¿Esas manifestaciones tienen base bíblica? ¿Quién está operando por detrás de ese fenómeno? ¿Esa es realmente una forma en que Dios se revela? El culto evangélico pentecostal tuvo su origen en los inicios del siglo XX, en una calle de la ciudad de Los Ángeles llamada Azusa. Allí, un hombre, un hijo de ex esclavos, que se llamaba William Seymour, comenzó un reavivamiento espiritual en su congregación que pasó a ser conocido como el reavivamiento de la calle Azusa. Los creyentes, en su mayoría de raza negra e inmigrantes, afirmaban ser movidos por el Espíritu Santo, lo que les permitía hablar en lenguas desconocidas y obrar curaciones y milagros. Décadas después, surgió el movimiento de renovación carismática católica a partir de 1967. En este capítulo vamos a estudiar el don de lenguas, que es una marca distintiva de los carismáticos y pentecostales. Necesitamos saber qué es lo que realmente afirma la Biblia sobre el don de lenguas manifestado por primera vez en el libro de Hechos, capítulo 2. Ese don ¿estará siendo usado correctamente en nuestros días? ¿Cuál es el propósito original de Dios en relación con ese don? Inicialmente, vamos a analizar lo que Jesús dijo sobre el asunto. La única referencia del Maestro sobre el tema está en San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Jesús prometió que los creyentes hablarían nuevas lenguas. En el idioma en que fueron escritos los evangelios, el griego koiné, hay dos palabras traducidas como nuevas, neos y kainos. La primera significa algo nuevo, que todavía no existe, es decir, algo inédito. Por su parte, kainos significa un nuevo que ya existe hace algún tiempo.
Esto es algo nuevo para alguien, pero no inédito. Para ejemplificar, podemos comprar una casa nueva en dos sentidos. 1. Una casa nueva, neos, en el que nadie vivió nunca, recién construida. 2. Una casa que ya existe hace mucho tiempo, pero que será la nueva, kainos, casa de la familia. ¿Qué palabra crees que el escritor del Evangelio utilizó para referirse a las nuevas lenguas en Marcos capítulo 16, verso 17? Usó la palabra kainos. Eso significa que Jesús se estaba refiriendo a la lengua existentes, conocidas, y no algo inédito o sin significado. En Hechos capítulo 2, cuando los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo y recibieron el don de lenguas, hablaron lenguas nuevas, kainos, como idiomas que ya existían. Observa los siguientes versículos. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son estos galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Hechos capítulo 2, versículos 7 y 8. El don de lenguas descrito en Hechos capítulo 2 no tiene nada que ver con el lenguaje de los ángeles o con lenguas desconocidas. De hecho, el don derramado en ocasión de la celebración de Pentecostés puede ser llamado el don de idiomas. Ese don fue dado por Dios a fin de habilitar a los apóstoles para que cumplieran la orden de Jesús. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Todo don de Dios tiene un propósito y una aplicación práctica. En el contexto de los primeros cristianos, el evangelio necesitaba diseminarse rápidamente, y los discípulos no tendrían las condiciones, mucho menos tiempo, para aprender nuevos idiomas. Por eso, Dios concedió un don específico para una situación específica. A la luz de este contexto de predicación del Evangelio, observa en qué consiste el don de lenguas según la Biblia. El don de lenguas es un don de nuevos idiomas, es decir, la persona pasa a hablar otro idioma para él desconocido, sin que nunca lo haya estudiado. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11. El don de lenguas tiene un propósito misionero, cuyo fin es predicar el Evangelio. Había una necesidad de ese don cuando fue concedido. Hechos capítulo 2, versículo 8. El don de lenguas es ofrecido por el Espíritu Santo en el momento y a la persona que Él considere necesario. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Ahora, observa lo que el genuino don de lenguas no es. El don de lenguas no es un don para todos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. El don de lenguas no es griterío. Efesios capítulo 4, versos 30 y 31. El don de lenguas no arroja a nadie al suelo y la persona que la recibe no pierde la conciencia. Al contrario, cuando el cristiano es bautizado en el Espíritu Santo, desarrolla el dominio propio y no la pérdida de los sentidos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El don de lenguas no provoca un pico de emociones ni desorden en el ambiente. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Personas en estado de éxtasis que hablan cosas que no se comprenden era algo inédito en el cristianismo hasta la llegada del pentecostalismo en el inicio del siglo XX. A decir verdad, esas manifestaciones nunca fueron parte de las enseñanzas de Cristo, ni de los discípulos, ni de los profetas bíblicos. Por eso, necesitamos responder a una serie de preguntas importantes. A. ¿Hablar en lenguas glosolalia es una evidencia del Espíritu Santo? B.
¿Dónde estaba el Espíritu Santo durante el periodo en que ese don todavía no era manifestado? C. ¿Estaría ese don guardado solamente para los últimos días? D. ¿Qué evidencias bíblicas tenemos respecto de este asunto? E. ¿Cuál sería el propósito de ese don al manifestarse en el culto sin que nadie entienda lo que se está diciendo? F. Cuando existe la interpretación de lenguas, ¿dicha interpretación es confiable? La Biblia presenta diversas personas temerosas de Dios, llenas de fe, plenas del Espíritu Santo, que a pesar de todo esto nunca hablaron en lenguas. La lista es mucho más extensa. Estas son algunas personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que no hablaron en lenguas, pero que fueron bautizadas por el Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, de hecho, nadie experimentó ese tipo de manifestación por parte del Espíritu de Dios. En ninguna circunstancia, Moisés, por ejemplo, habló en lenguas. Ningún discípulo entró en éxtasis perdiendo los sentidos. Jesús no habló en lenguas, ni estimuló que los discípulos lo hicieran. De hecho, no hubo este don entre el pueblo de Dios, sino recién después del Pentecostés y para la predicación del Evangelio a naciones que hablaban idiomas diferentes de los que manejaban los apóstoles. En los relatos bíblicos acerca de este don, se pierde su propósito y significado como un don de idiomas. Los discípulos necesitaban predicar el Evangelio a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Ellos enfrentaban una barrera aparentemente imposible de trasponer. ¿Cómo podrían hablar en los más diferentes idiomas a fin de llevar el mensaje de Cristo a las más distantes naciones? Los discípulos eran personas sencillas y con poco acceso a la educación formal. Si no hubiese sido por esa acción sobrenatural de Dios, el Evangelio no habría sido predicado más allá de los límites de Palestina. Ese fue el propósito del don de lenguas, que hizo posible que el Evangelio de Jesús fuera predicado rápidamente en todo el Imperio Romano durante el primer siglo. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2 fue la reversión de lo que había pasado en la Torre de Babel. En aquel lugar, las personas hablaban el mismo idioma, pero Dios las confundió por causa de la maldad que se esparcía por todo el mundo. El don de lenguas sería la antítesis de Babel. Sería la posibilidad instantánea de que las personas volvieran a entenderse. En un momento, Dios utilizó su poder para contener el pecado. En el otro, Él usó el mismo poder para difundir las buenas nuevas de salvación. Ciertamente, la experiencia de hablar en lenguas debe ser muy placentera, tal vez hasta inexplicable para quien la vive. Puede ser fuerte la convicción de que se trata de una experiencia divina. Sin embargo, el consejo divino es que todo sea evaluado a la luz de la palabra de Dios. Es necesario preguntarse, ¿ese hablar en lenguas, como ocurre hoy, es el mismo que está descrito en el capítulo 2 de Hechos? No hay convicción general de que lo sea. ¿Es posible que sea la lengua de los ángeles? Tampoco debe serlo, pues después de que las lenguas fueron confundidas en la Torre de Babel, Dios y los ángeles continuaron hablando con las personas usando el mismo idioma que las personas hablaban. Esto es un idioma conocido e inteligible. Cuando un ángel apareció a la esposa de Manoa y le dijo que tendría un hijo, habló en el idioma de ella. Cuando el ángel Gabriel habló con María sobre el hecho de que ella sería la madre del Salvador Jesús, habló de manera totalmente comprensible. Cuando Abraham fue visitado por ángeles, también hablaron en la lengua que él usaba. Observa el testimonio del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, donde dice: «Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido». En la Biblia,
Nadie habló determinado idioma y lo definió como la lengua de los ángeles. Por el contrario, incluso el apóstol Pablo abiertamente declaró que no hablaba esa lengua. Curiosamente, es posible encontrar videos en YouTube en que líderes carismáticos enseñan técnicas lingüísticas para aprender a hablar en lenguas. Eso es un hecho, todos pueden mirar esos videos, pues son públicos. Sin embargo, al contrario de las lenguas enseñadas y aprendidas, es necesario decir que en la comunión con Dios, con los profetas, los discípulos o los apóstoles, siempre existió un diálogo eficaz, y todo lo que fue dicho era comprensible. Miles de personas sinceras y temerosas de Dios desean de todo corazón hablar en lenguas y nunca lo logran. Muchos se sienten oprimidos porque se consideran indignos de recibir ese don particular. En ese caso, es importante recordar que la liberación de ese don depende exclusivamente del Espíritu Santo, según la necesidad de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, cuando el don no es derramado, es porque no es necesario. Cierta vez, durante un viaje, el avión en el que yo había recién entrado presentó una avería en una de las alas. Como resultado, todos los pasajeros tuvimos que bajar del avión y permanecer un día más en la ciudad. Nadie reclamó, porque eso ocurrió en Fernando de Noronha, una de las islas más bellas del mundo. Después de algunas orientaciones por parte de la compañía aérea, permanecí desde las 15 hasta las 19:30 en una fila para solucionar la cuestión del hotel en el que quedaría hospedado. Fue muy fastidioso, pero las horas pasaron rápidamente. Aunque haya tenido que quedarme todo ese tiempo parado en aquella fila, estuve conversando con dos jóvenes. Una era simpatizante de la teosofía, con raíces en el espiritismo y en el candomblé. La otra era una carismática. Las dos se mostraron muy dedicadas y estudiosas de sus creencias. En un primer momento, cada uno de nosotros manifestó lo que hacía, y cuando supieron que yo era pastor, me hicieron muchas preguntas. Así que respondí sus principales dudas. Invertí el juego, usando el método socrático, haciendo preguntas y más preguntas, con la intención de que ambas pudieran reflexionar sobre sus propias creencias. Fue fácil advertir que ellas tenían muchas ideas religiosas bien sofisticadas, pero les faltaba base bíblica para alguna de ellas. Lamentablemente, muchas iglesias no estimulan a las personas a entender la Biblia. Por eso, todavía en la fila del aeropuerto, mientras advertía que mis preguntas estaban impactando la mente de ellas, les presenté un "Así dice el Señor". La razón de citar tanto la Biblia en una conversación informal como esa era fundamentar la afirmación en el Dios que no puede equivocarse. De esa manera, la esperanza puede vencer la mentira. La conversación fue productiva y todos aprovechamos bien las horas de espera en aquel pequeño aeropuerto. Cada uno fue a un hotel diferente y volvimos a encontrarnos al día siguiente en el mismo aeropuerto. Por el orden de la fila, me quedé conversando con la joven espiritista. Ella me abordó con otras preguntas de nuestro diálogo del día anterior. Enseguida entendí que la conversación había hecho que ella reflexionara un poco. Lo que más me sorprendió fue cuando en la mitad de la conversación ella dijo: «¿Sabe, Pastor Iván? Nuestra amiga ayer afirmó que para ella las cosas en las que yo creo no vienen de Dios, pero cuando veo personas que hablan en lenguas, creo que son las mismas manifestaciones que ocurren en mi religión. ¿Por qué en el espiritismo esas manifestaciones no tendrían origen divino y en los cultos cristianos serían atribuidos al Espíritu Santo?» Esa cuestión desafía a la persona sincera que desea entender ese fenómeno. Solamente el estudio cuidadoso de la Biblia puede orientarnos en la búsqueda de la verdad. Necesitamos entender que solamente existe una manera de tener la verdadera fe cristiana, estudiando la Biblia.
Todo lo restante es suposición y tradición. El mejor camino es ir honestamente a la Biblia, estudiar y aceptar lo que Dios afirma. No confíes en lo que tú sientes, en lo que tú ves o en lo que experimentas. Confía en la Biblia. Jesús declaró, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Un poco más adelante, Jesús ruega al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan, capítulo 17, versículo 17. La victoria de la verdad sobre la mentira es conquistada por medio del estudio de la palabra de Dios y de la oración sincera, pidiendo a Dios que revele cuál es la verdad. Esta es la hora de la victoria de la esperanza, hora de la verdad, sea esta cual sea. Es el momento de vencer la mentira, sea cual fuere. Las palabras de Jesús son claras. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. San Juan capítulo 5 versículo 39. La misma Biblia, que presenta a Jesús como el único Salvador, muestra cuál es el único y verdadero don de lenguas. Obviamente, este tema no puede ser agotado en pocas páginas. Por eso, si sientes que vale la pena seguir estudiando el asunto, me gustaría sugerirte que continúes estudiando la Biblia. Haz de ella tu única regla de fe y verás la esperanza viva en ti y en las personas que amas. Tengo la plena seguridad de que el continuo esclarecimiento sobre este tema te traerá esperanza viva y certeza de que la verdad es siempre la mejor religión. Esto fue Esperanza Viva. Lectura de Alejandro Venegas. Sobre textos de Iván Saraiva.